Y hacemos claqueta, ¿no? Para que poder juntar ambos. Bueno, Entonces... ya está. Hola amigos, somos Artkeepers. Aquí tenemos a todo el equipo reunido: César, Ulrich, Omar y yo, su anfitriona, Isabel. Bueno, pues mucho gusto tenerlos aquí y sobre todo nos encanta presentar a Alfredo Quintana Garay, quien es originario de Texcoco, la tierra del pulque y la barbacoa. Y bueno, y también les platico un poco de Alfredo. Personalmente yo conociéndolo bastantes años, ¿no? La verdad es que sí, ya no voy a decir cuántos años. Poco, más de uno. Más de uno, ¿no? Pero bueno, él se ha especializado en todo lo que es el tema de la ilustración y aparte lleva más de 5 años en este tema. Entonces ahora lo tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Y pues ahora sí que vamos a empezar con todas las preguntas. ¿Qué te parece? Disparen. ¿Listo? No sé quién quiere empezar, Ulrich, si quieres. Sí, bueno, yo estuve ya como... ya los conocíamos también. Sí. Obviamente, pues me estuve ahí de stalker viendo tu perfiles y todo esto. Digo, nos gusta mucho lo que haces. Gracias. Y bueno, obviamente yo quería como empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo comenzaste a hacer arte? ¿En qué momento decidiste dejar lo que estabas haciendo y comenzar a hacer arte? Sí, bueno, yo empecé a hacer collage cuando estaba en la escuela, en los 90. Y básicamente el cortar y pegar, ¿no? El tradicional. En esa época leí mucho de surrealismo, dadaísmo. Entonces yo quería como que emular de alguna manera lo que hacían algunos, como Max Ernst, por ejemplo. Y tenía otro amigo que también hacía collage. Y de hecho empezamos a hacer él, su novia y yo. ¿Por qué collage? ¿Por qué decidieron hacer collage? Creo que de entrada porque no sabemos dibujar. No sé dibujar, pero me gusta, tengo como que siempre tengo una aplicación con los ojos y con todo lo visual desde niño. Entonces dije, pues tengo que encontrar un medio para manifestar lo que traigo ahí en la cabeza. Y con el collage se me hizo la manera como ideal. Empecé haciendo como cualquier adolescente collage, el típico, ¿no? Que pones en una cartulina las chavas que te gustan, del equipo de fútbol americano y el carro que te gusta. Te hablo de los 90, estaba Claudia Schiffer y creo que Madonna hace muchos años. La reportaba. Winona Ryder de los 90. ¡Wow! En su auge. Y de ahí yo empecé a estudiar comercio internacional y me cambié a... Entonces tu cuarto parecía como taller mecánico, ¿no? Entonces, Sí. Sí, las chicas pues que me gustaban. Sí, claro. Ya no me gustan tanto como... Ya no pasaron están 30 chicas, años casi. Sí, no, ya no están tan chicas. Sí. Y después me cambié de comercio internacional a comunicación. Y me acuerdo que en alguna clase nos pidieron, no me acuerdo cuál era el tema, el caso es que tenía que hacer algo gráfico, ¿no? Entonces dije, pues voy a hacer un collage. Y de ahí para el real, ¿no? De ahí empecé a hacer collage, el tradicional de cortar y pegar. Y lo seguí haciendo como te hablo del 95 hasta el 2000, 2001. Y yo empecé a trabajar en Editorial Televisa primero como redactor en la revista Cubo. Luego la revista Cubo se convirtió en Conozca Más. Y de ahí seguí, pues, redactor, editor, coeditor, hasta ser director editorial. Ya estuve 10 años. Y ¿qué fue? En el año 2000 publiqué una plaqueta de poemas y collage. Entonces fue como que lo último que hice. Y después el trabajo me absorbió y estuve de 2000 a 2013 trabajando en... Pero inactivo en tu hobby. Lo seguía haciendo e incluso expuse en la Casa de Cultura de Texcoco, collage y objetos, ensambles. Pues estuvo bastante interesante. De hecho llevé un conejo, que era una muñeca vestida de azul. Y un conejo, era el conejo blanco pero desollado. Y ya al día siguiente de la inauguración me dicen, oye, creo que tienes que llevarte al conejo porque empieza a oler. Ya está oliendo rarito, entonces. Chale, ¿y qué voy a hacer con el conejo? Ya no lo puedo cocinar. Ya no me lo puedo comer. Y la verdad me vi muy gandalla y lo fui a dejar a la gasolina. ¿Cómo crees? Wow. Sí. ¿Y eventualmente hiciste algo con esa historia? ¿No lo plasmaste en algún collage? No, bueno, seguía haciendo conejos porque también es como que un animal que me atrae. Alicia también es un libro que me gusta mucho. Y fue como lo último en 2004 más o menos. Y de ahí sí ya, a partir de 2004 que empecé a ser director de la revista y hasta 2013 como que lo hacía muy de repente. Y todo este tiempo
de todas formas me imagino que te ayudó porque pues, eventualmente pues, publicaste tu libro, o sea, te ayudó a entender toda la parte editorial. Claro, y sí. a poder como... Y ilustración, pues yo trabajaba con ilustradores, pero me acuerdo que una vez estando en la oficina armé un collage así de la nada, ¿no? Y me gustó, entonces dije, pues, ¿Por qué no? ¿por qué no seguir por esta vía? Entonces ya que empecé a freelancear en 2013, con una prima surgió la idea de, ella me decía, ¿por qué no lo que haces, que es collage, por qué no me empiezas a vender? Sí, porque lo llevas al siguiente nivel. Sí, O sea, hasta ese momento Exacto. solo lo hacías por gusto, por Exacto. hobby, lo tenías en tu casa, lo regalabas. Exactamente, sí. Y entonces, pues ya pensamos en un nombre y me gustó Tintorera, ¿no? Que es tiburón tigre en el Caribe. Ok. Es por la película Tintorera de los 70 con Hugo Stiglitz, que era una soft porn que pues vi de niño, no sé por qué, pero Pero ahí está. no mi vida. No, y claro, Me queda está claro. muy padre siempre ver como esas influencias, ¿no? Sí. O sea, existen, sobre todo porque al final sigue siendo cultura pop, ¿no? Exacto, y esa es Sí, una sí, sí. parte importante, ¿no? Como el poder mezclar cultura pop. Que es lo que, bueno, es lo que veía mucho en tu obra, ¿no? O sea, al final Sí. mucho es mezcla de cultura pop con esta parte muy Sí. surrealista, muy onírica, De ¿no? humor, asociaciones que a veces no las imaginas hasta que las ves y dices, ay, ¿por qué no se me ocurrió asociar a Hulk con Pulque? Porque te Hulk. Ya tienes un nuevo proyecto. No, sí, ya. Ahora van a registrar. Ya, tenemos aquí en exclusiva No lo registren, para por Arquivers. favor. Y entonces, al final, cuando quedó Tintorera y mi prima ya más bien se fue por otro lado, yo ya me quedé con la marca, digamos, y ya empecé a hacer serigrafía. O sea, en ese momento eran ambos. Ambos, pero en realidad fue poco tiempo. Se hizo el nombre y después ella ya más bien se fue por otro lado y yo ya me seguí solo, ¿no? Y empecé a subir, no tenía Instagram, en Instagram empecé a subir Sí, que es lo otro que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Media hora tratando de llegar a tu inicio. son muchos, sí. Nunca llegué a tu inicio, nunca llegué a la Hubo un primera tiempo en foto. que subía, creo que 2 diferentes cada día. ¿En serio? Sí. De O sea, repente pero ya- los hacías y Sí. foto. A veces empecé a hacer Photoshop más. Entonces a veces recorto y tengo mis secciones para recortar. Sí, veo que ahora ya tienes mucho más como ilustración digital. Y ahora más digital, sí. Pero a veces las combino, a veces hago uno cortar y pegar, le tomo una foto y le agrego cosas ya. en Photoshop. Oye, ¿y cómo haces esa transición entre, ok, estando en el mundo editorial, dices, no, ya, o sea, bye, se acabó, y ahora quiero Sí. dedicarme a lo que realmente me gusta? Sí, bueno, a partir de que salí dije, bueno, tengo que vivir de algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, donde vivía, el departamento que tenía, lo tenía rentado. Con eso me fui un tiempo a San Miguel de Allende. Después regresé al DF para trabajar y combinar entre trabajar y O sea, sí fue un ilustrar. poquito como el sueño bohemio, ¿no? De Ándale. irte a Exacto, San sí. Miguel, que es Sí. un poquito la meca, ¿no? Y allá tener como más espacio para... Tu Se taller. necesita espacio, ¿no? Para Claro. recortar y que nadie te moleste. De todas maneras me molestaba. Y de todas formas te faltaba espacio, seguramente. Sí, siempre va a faltar espacio, ¿no? ¿Te valiste de algún mecanismo personal, no sé, alguna especie de mentoría o acudiste a algún para poder Claro. aflorar esas ganas de transitar, como dice Sí. Isa, a esa parte que tanto te gusta? Pues fue un poco como dejarlo fluir, ¿no? Ajá. De repente se me acercó una chica, una española que era directora de una revista que en ese entonces era nueva, Tapas, de España, y me dijo, oye, me gusta mucho tu trabajo y me gustaría que se publicara tu portafolio. Y yo así, wow, claro, ¿no? Sí, claro. Pero no te vamos a pagar, pero pues, es tu portafolio. Sí, sí, lo, Porque que, claro, lo sí. que nos prometen a todos al inicio. Sí. Sí. Es una revista de gastronomía en España. ¿No? Y está muy bien posicionada ya, entonces dije, bueno, pues, lo único es que tienen que ser temas de comida. Entonces me puse a hacer collage De comida. de comida. Fueron como, no sé, como 8. Ya lo publicaron, ya me mandaron la revista y todo. Y después resulta que en un concurso gané un tercer lugar, ¿no? Un portafolio. Entonces dije, pues bueno, igual y ya me puedo ir por acá, ¿no? Ya, déjalo de... Y empecé a colaborar. Seguía yo colaborando como escritor en varias revistas. Pero lo que yo ya quería hacer es más bien que me pagaran Aparte por de ilustrar. Sí. Entonces ya en Tapas me encargaron más cosas, me conectaron con Forbes de España, luego empecé a trabajar con Fortune aquí en México,
con Squire, que tenía yo una columna, que yo escribía e ilustraba, ¿no? Entonces ahí pues, hacía... Ambas. Ese era el ideal, ¿no? Porque yo escribía y lo ilustraba. Claro. Entonces, Sí, no había fallo. Oye, ¿y todavía Sí. te gusta escribir o eso ya lo dejaste a un lado? Sí, me gusta escribir, digamos, mis proyectos personales, pero ya escribir, pero sí pídanme cosas. Que diga que no, pero sí. Pero sí, me gusta seguir escribiendo, Ok. pero ya me interesa más hacer collage. O sea, sí, Pues eventualmente sí te sale que escribir algún artículo, Exacto. una columna. pero si me dices qué prefieres, dedicarle 8 horas a un artículo o 8 horas A un a año. ilustrar, prefiero ilustrar. Sí, definitivo. Y entonces, poco a poco he ido avanzando, ¿no? Como de a pasito, y he seguido como que... Sí, porque aparte de eso es otra cosa, ¿no? Todos creemos que de repente es muy fácil, vemos ya el resultado y creemos que no hubo todo Sí. un trabajo arduo, extenso y sobre todo que a veces es un valle, ¿no? Que tiene sus Claro, sí. cuencas y sus montañas. Sobre todo porque no soy, digamos que ilustrador de origen, ¿no? La mayoría pues, es gente que estudió diseño gráfico o artes. Claro, tú tuviste que empapar de lo que estaba ya. Hacerlo un poco solito y me di cuenta que la idea era, ahora que comentas, si tuve una mentoría, sí, busqué algunos artículos y me acuerdo que alguno que decía, algo importante es que tienes que estar trabajando, Claro. ¿no? Haciendo cosas, y esa ha sido como la escuela, ¿no? Ir Sí, que es lo que se nota. experimentando. Que se y- nota cañón en tu Instagram, ¿no? O sea, no dejas de Sí. trabajar, no dejas de subir Sí, fotos. entonces, no sé, de hace 5 años ahora pues sí ha habido cierta mejoría. A veces sientes que te estancas y empiezas a hacer algo nuevo, o a veces dices, chino, esto no me gusta. Y justamente cuando estás así es cuando sale algo bueno. Cuando dices, ya no voy a seguir las reglas que estoy siguiendo, voy a hacer algo, casi hasta enojado, ¿no? Voy a improvisar algo y sale algo, Sí, a ver qué sale. sale ¿no? algo Claro. diferente, ¿no? Sí. Entonces, como que es como decía, ¿no? Te tiene que agarrar trabajando la inspiración, ¿no? Porque así Claro. está Estaría, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu mejor momento para inspirarte? O sea, ¿cuál es el lugar o de qué te tienes que rodear para lograr esa Sí. inspiración? Pues básicamente de música. Si es, en el caso, si es digital, pues música. Ujú. Casi todo el día estoy escuchando música, entonces... ¿Qué es lo que También más te eres gusta? melómano. Sí, desde siempre, o sea, en el trabajo también Ujú. odiaba que me interrumpieran. Y eres de los clásicos que regresaban la canción. Claro, al inicio. Sí, porque era la mejor justamente- parte. Justamente con la Sí. canción que más quería escuchar, es Llegó, cuando te ¿eh? interrumpen, ¿no? Cuando llega Ya el lo solo que querías. Pones otra ya vez llega. y ahí vienen otros. Oye. Entonces, sí. Entonces, básicamente en tu taller tiene que haber música siempre Música para poder. y algo de beber, o sea, café o té. Alcohol no. O sea, el 90% de lo que escribo ilustro es sobrio, sí. Sí. Que es diferente a otra idea, ¿no? Que tenemos muchas veces como de. De los artistas. Sí, solos. sí, bohemia, claro. de- No, la mayoría de lo que he escrito, o sea, de poesía, por ejemplo, de collage, lo he hecho sobrio. Incluso para escribir poesía sin música, que no, Sí, te Sí, tienes que gusta. escucharte, entonces, Claro. si no, no funciona. Y en este proceso autodidacta que has realizado, ¿qué aspectos, tanto positivos como dificultades, o sea, podrías transmitirnos como para entender un poco cómo justamente alcanzar esos objetivos que uno se va planteando? O sea, Claro, porque sí. es muy diferente el aspecto como más academicista a uno más autodidacta o... Sí, que es como ir improvisando en el camino, ¿no? Así es. Porque si me dices hace 5 años, pensaba yo que iba a ilustrar para revistas conocidas, digamos, pues, digo, pues no, está difícil, ¿no? Claro. Pero ya cuando No, y empezó que a- sobre todo que son extranjeras, ¿no? y O sea, aparte, ¿no? De España, mejor en España. No, aquí Eso también. pasa a muchos artistas Sí. mexicanos. Sí, pasa Sí, mucho, claro. Y viceversa. Ya. Sí, Exacto, Quieren sí, hacer es acá. como- sí. suele pasar. De hecho, Ajá. hace poco, esta semana justo vi una ilustración tuya en la revista MOA. No, perdón, no en la MOA, una de estas. ¿Por qué? Marta de Baile. Ah, Moa, sí. Sí, sí, sí. Que ahí es más bien como, en realidad fue un fotoarte, y bueno, pues me van a pagar, está genial, ¿no? Sí. Y he hecho algunos collages, a veces lo que te piden no da para mucho el tema y a veces sí. Ajá. ¿Qué haces cuando te piden algo con lo que no te identificas? Porque es difícil hacer algo con lo que no te identificas. Pues de todas maneras tratas de hacerlo muy bien, incluso pues, es más difícil a veces, Claro. dices, chino, pues este tiene que quedar muy bien, ¿no? Ese es Por un ejemplo, reto, ¿no? O sea, En este para caso que- era nada más un fotoarte de alguna manera sencillo, pero encontrar las imágenes a veces en alta
es complicado. Además Google, por ejemplo, ahorita que hablamos ya de obstáculos, Google cada vez cambia sus algoritmos y sus parámetros para búsqueda de imágenes. Entonces ahora es chica, mediana y grande, ¿no? O alto, grande y medio. Tamaño de imagen, al alto le van a poner así, ¿no? Sí, ¿Cómo quieres tu imagen? Leche es lactosada. Entonces yo vivo de las imágenes halladas. Ya. Tengo libros que he comprado pero también revistas, pero también busco mucho en Google. ¿Qué tanto has pasado de lo físico, o sea, de tener montones de revistas, recortes, etcétera, a ahora ya solo carpetas digitales? Pues sigue como que combinado. Entonces tengo mis libros y mis recortes. Muchas veces no los uso, entonces ya los empecé a usar también, ¿no? Porque a veces subes uno y te gustó mucho y después quedan desperdigados los recortes y ya. Si lo quieres volver a armar o alguien te lo pide y dices, ay, déjame ver si encuentro los recortes, ¿no? Sí, claro. Entonces sí tienes que tener cierto orden. Pero sí, los obstáculos son un poco como de entrada el medio editorial que está ahorita un poco en crisis en México. Sí. Y no solo en México, creo que a nivel mundial como que hay una crisis. Hay una crisis. Es pues ahora sí que el transformar, ¿no? De la parte física a la digital Sí. y este cambio. Lo que vi el año pasado, salí de viaje y entré a una tienda, era en Ámsterdam, y era una librería, me quedé pasmado de la cantidad de revistas que había. Wow. Dije, en México no encuentras eso. O sea, ¿y solo eran de Ámsterdam o eran No, revistas eran como europeas. Sí. Algunas eran de una edición al año, algunas eran más como edición de arte. Dices, wow, no manches, esto no se ha muerto, ¿no? Claro. Entonces, Sí, porque aparte ves que sigue habiendo, o sea, siguen creciendo nuevas revistas, siguen emergiendo nuevas Exacto, revistas, sí. ¿no? Entonces, y en México hubo un problema también cuando quebró Dinsa, que era la importadora. Entonces, ahorita ya empezaron otra vez a traer revistas extranjeras, por ejemplo. Pero ya vas a un Sanborns y la mayoría hay muchos cómics. Sí. Claro. Y ya no hay Que tantas creció revistas mucho esa como parte, ¿no? antes. Un tiempo como que ibas y no veías cómics en ningún lugar y de repente ahora de es la un- nada ves... Una efervescencia de todo. Pero también es una industria que también sufre, ¿no? Sí, Claro. sí. Porque también si no hay dinero, pues, en lugar de comprarme 5 cómics, pues voy a comprar uno, ¿no? Sí, claro. O una revista. O a veces ya encuentras el contenido online, entonces dices... ¿Tú cómo crees que desde adentro, o sea, desde las tripas del mundo editorial se soluciona este tema de, o sea, no hay un presupuesto, pero a pesar de eso, no se acaba el tema editorial, ¿no? Siempre sigue habiendo revistas y no hay... Sí, la gente la sigue comprando, pero creo que, no sé, las nuevas generaciones, alguien que tenga ahorita de 20 para abajo, no sé si esté comprando revistas, ¿no? Supongamos que soy melómano, ¿no? Y que me encanta la música. Y antes comprabas quizá... De entrada aquí en México nunca ha habido muy buen surtido de revistas musicales. Pero supongamos me voy a suscribir a una revista Q de Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué tantos lo harían, no? De 20 para abajo. Sí, no, Si no lo hacían Antes. antes de mi edad, ahora pues, quizá menos, ¿no? Dices, a lo mejor me meto al sitio de Q y ahí veo las reseñas que Claro. tienen. Entonces las mismas revistas tienen que transformar la manera en que publican su contenido. Muchas veces ya, por ejemplo, en Bandcamp entras y el disco va a salir en noviembre, ¿no? Pero a veces salen 2 rolas 3 meses antes. Y tú te suscribes y ya estás esperando que te avisen cuando sale el disco y lo escuchas en Bandcamp o en Spotify. Y ya si de plano eres muy clavado, muy fan, pues ya lo compras en Bandcamp, Lo compras o digital. compras físico, o compras... En Bandcamp lo que ofrecen muchos son viniles y ediciones limitadas. Entonces es una plataforma más para gente más clavada. ¿Tú compras muchos viniles? No tantos, pero sí me gustan. Ya CDs ya no compro. Compré sí. muchísimos y ahorita Ya ya llegó más a tu bien- límite y dijiste, no, ya... Bueno, porque aparte Ya. tampoco ya, o sea, es que ahora tienes o la versión digital Sí. o si quieres, como dices, ¿no? La parte más clavada, más acá, necesitas entonces el vinil o quieres el vinil. Exacto, y ahora ya el vinil te ofrece la descarga de MP3 generalmente. Entonces dices, ya lo tengo digital Y en físico. y el físico. Que es lo importante para los melómanos. Sí, ¿no? porque Tenerlo a veces el arte- físico, Claro. Sí. Pero el arte tiene que ser padre para que digas, vale la pena tener el objeto. Claro. Claro. Y hubo una efervescencia de viniles, hasta de cassettes. Creo que eso ya es Wow, no, demasiado. eso ya Creo que eso sí. ya es demasiado. Ya, ya, ya. Pero el CD yo creo que va a seguir un rato. El Sí, CD. sí, sí. Todavía ¿no? un rato. Y las descargas digitales al final pues van a... o no sé si las compras porque el streaming como que domina ahí esa parte. Claro, sí, depende de la calidad, porque si quieres la mejor calidad, pues lo vas a comprar.
te digo, si eres muy fan, si no, dices, Sí, los que son muy fans se van a mantener en, no me importa, quiero el CD o el vinilo, lo que sea. Sí, claro. Eso y siempre. y en cuestión de impresos y de revistas, pues sí, hay algunas que de repente me comentan, oye, ya cerró esta o va a cerrar aquella. De repente, como dices, surgen nuevas revistas, pero ya como que la vida parece que está condenada a ser quizá 3, 4 años, como un restaurante, ¿no? Oye, pero aparte, o sea, son de, estas revistas sobre todo es de grandes grupos, ¿no? O sea, ya no es como, hay alguien de repente se le ocurrió, sino es porque Sí. surgió de algún grupo fuerte. Justamente me invitaron a colaborar en una revista que se llama Pausa, que acaba de salir. Okay. Y la idea de la editora es como slow food, slow journalism. Y la idea es que la van a estar presentando en algunos lugares. De hecho, nos invitaron a los ilustradores para que lo van a presentar en algunas tiendas y ahí vendamos nuestro arte, por ejemplo. Entonces, eso es un concepto muy diferente, pero ella, digamos que tiene las posibilidades de hacer algo así. Pero como dices, eso es muy raro, ¿no? Claro. Porque el gran problema, como en todo, es la distribución. Entonces, puedes tener un gran producto, pero si no sabes del asunto de la distribución, Sí, y con las revistas, Claro. pues te pasas, sacas un tiraje enorme va a morir. y Sí. muere, De ¿no? entrada vas a un Sammons y no es gratuito como están acomodadas. Sí, claro, todo tiene un porqué, ¿no? Tú Sí. ves las que están enfrente por Claro. algo, ¿no? Entonces sí es complicado hacer revistas, pero en mi caso sí, me encanta, ¿no? Si me ofrecieran dirigir una otra vez. ¿Y hacer ilustraciones para revistas es Sería complicado o fácil. eso sientes que ha fluido? No, ha fluido, Bastante. Quisiera que cayeran más, pero por lo mismo, ¿no? Ujú. Apenas le escribí a un amigo, un conocido que está de coeditor en una revista, y me dice, sí, ahorita pues más bien te puedo ofrecer más ilustración que para escribir, Wow. porque hay Qué como cool. Hay un crisis, cambio. ¿no? Entonces, Sí. mucho de lo que hacen las revistas, los textos los hacen en casa, ¿no? Entonces, Claro. sí es como eso, es una, al menos en México es un periodo como difícil para comunicadores, ¿no? Claro. Ya sea ilustradores o escritores, y aparte hay muchos, entonces Sí, hay sí mucha demanda y hay mucha poca demanda y oferta. exactamente poca oferta. Y sobre todo porque han estado cerrando pues ya muchas editoriales grandes, ¿no? Entonces pues, tienes que empezar a vender pulque. Es loco otra vez. Claro, combinar Tu marca. el pulque con el collage, ¿no? Sí. Sí, pero ustedes lo van a saber mejor, ¿no? Llegas estamos en un momento en que es mucho de colaboraciones, de Sí. tener Sí, varios sí, sí. proyectos Sí, claro. y no estar en uno solo, incluso empezar a inventarte uno, ¿no? A ver, Sí, claro. Sí, de alguna ¿Qué forma, voy a hacer tu para- chip cambia todo el tiempo para ver buscar, cómo ¿no? voy a tener Reinventarte. dinero, ¿no? Exacto. Exacto, Entonces, Y por en un lado está esa, padre. en esa línea, ¿qué tan difícil es para un artista o para alguien en el medio abrirse al mercado, abrirse paso en el mercado? O sea, y sobre todo en México y en América Latina. ¿Cuál crees que sea? Sí, es difícil, por un lado porque hay mucha gente, por otro porque a veces es mucho de, por ejemplo, si yo quisiera entrar a una galería, yo no conozco el medio, ¿no? Ujú. Y tampoco necesariamente es que me interese estar como en ese medio, siempre hay como... O sea, tú prefieres realmente como hacer tu trabajo más para o sea, para que se utilice, ¿no? Para que esté publicado Sí, en revistas, para sí, ilustrar. Para que se vea. Para que se vea y obviamente si alguien me invitara, pues Claro. estaría genial. Apenas me invitaron hay un sitio que se llama Latino, que la idea es vender como arte latinoamericano. Ujú. Y ahí se hizo una exposición en el Seminario de Cultura Mexicana. Ah, ok. Entonces yo Ya. colaboré con una pieza, entonces para mí fue importante porque ya como que Te estás me abriendo estoy ese abriendo mercado. paso, ¿no? Sé que es difícil, pero... Claro. Entonces, de alguna manera no has estado tan inmiscuido en ese mundo, hombre, como en ese mundillo de la galería y del... sí. Aparte mi carácter, mi manera de ser no se presta. No hace match. Sí, no soy... Necesitas un representante. De hecho, sí. Se aceptan representantes. Sí, porque soy muy... ¿cómo llamarlo? Como ensimismado, ¿no? Entonces, aparte soy del tipo solitario, entonces, Ujú. salvo cuando hay cerveza. Ok, es la clave. Mira, qué Pero bueno tienes que que trajimos hacerlo, ¿no? cerveza. Tienes Sí, claro. entonces, cuando me invitan a algo, claro, voy con mucho gusto, ¿no? Pero sí necesito, ya llegué al momento en que digo, pues tengo que salir y abrirme más, porque si no, te quedas ahí Claro. en ¿Cómo tu has cueva, visto, ¿no? ¿Cómo has visto Instagram como esa herramienta de exposición de tu trabajo? A mí me gusta mucho porque ahí es donde se me han acercado a, por ejemplo, la de Tapas Magazine, y luego de ahí fue Forbes, y la misma de Moi, entonces se me han acercado a través de ahí tanto para revistas como para, a veces me piden de lo que vendo, por ejemplo,
plataforma Society6, que es una plataforma de Estados Unidos. O a veces me dicen, oye, ¿me vendes tal collage? Y no, pues lo quiero, o quiero uno pero especial, ¿no? Para mí, con estos temas. Entonces, pero todo ha sido a través de Instagram. O sea, me di cuenta que Facebook a mí no, realmente no. Tengo Facebook, pero no me sirve. Claro, al final tú necesitas que Instagram te da esta ventaja que es como una galería, ¿no? Al final Exacto. solo son fotos. Y sabes que necesitas que sea visual. quien te sigue es realmente porque le interesa. Claro. Sí. Claro. Twitter es muy raro, ¿no? Es como el vómito Es como- de todos, sí, ¿no? es Como la tía enojada. Es ¿no? muy La tía amargada. Sí, no, ya se ha sí, convertido, Sí, sí. o sea, subes un collage y nadie lo pela. Pero pero la que critica todo, ¿no? Es como Sí, la tía amargada exacto, que sí. critica todo. Oye, Instagram no es más noble. y en en esta plataforma que Instagram, que te buscaron para tener, dices, una página de Estados Unidos, para que tú puedas vender tu obra, ¿cómo has visto? Digo, porque antes obviamente era de vender la obra en físico y ahora esta transición a vender obra de Sí. manera virtual, ¿cuál ha sido? ¿Te ha beneficiado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado? Es poco. Esta Society6 está en Estados Unidos, Ujú. en California, en Los Ángeles, por ahí. Y es una plataforma robusta, pero pues, ahí puede entrar cualquiera a ofrecer su arte. Y vendes ahí art prints, o cases, o playeras, Ya, diferentes ya. productos. De hecho, van ampliando sus productos. Y empezaron a sacar una edición de ilustradores, impresa. Ok. Justo apenas colaboré en una, entonces si de churo te escogen, pues ya te publican, ¿no? Y me van a publicar en una que está ahorita, de Órale, octubre, qué sí. cool. Entonces fue Felicidades. como un avance, ¿no? Sí. Y dije, ay, bueno, ya, les gustó. Ajá. Igual no te pagan, pero muestran tu trabajo Claro. a quien compre Ujú. el quarterly, que le llaman, ¿no? En inglés. Sí, sí, sí. Pero eso está bien, pero como plataforma, o sea, mi perfil se ve bonito y todo, Ujú. pero para vender es complicado. O sea, sí he vendido, pero realmente no mucho. O sea, ¿tú dónde crees que ha sido más tu punto de venta, por así decirlo? ¿Instagram? Pues yo creo que Instagram, ¿no? Wow. Pero tampoco ha sido tanto, ¿no? Entonces es un poco de estar Debe estar en varios promocionando, de repente en Twitter llega alguien por ahí, de repente en Instagram. En Facebook te digo que muy poco. canales. Ujú. Pero sí necesito, ahorita estoy como en el momento en que tengo que ver justamente por dónde, ¿no? Me invitaron a los de artlatino.com, Ujú. que acaban de empezar. Qué cool. Y apenas empiezan como que a ver Sí, a cómo ver. va funcionando, ¿no? Entonces ahí tengo algo de obra y tengo obra, digamos, ya lista para vender. Y ahora con los eventos de la revista Pausa, Ujú. ahí voy a... También así, va a estar. van a ser en una tienda y la idea es que ojalá y me vaya bien ahí, incluso ya poder hacer un deal con la tienda, ¿no? Por ejemplo, que tienen creo que varias. Entonces es como ir buscando. de a poquito buscando y ahorita justamente me voy de viaje. Ujú. Me voy a llevar unas serigrafías. Pues ya me aconsejaron, pues, ¿por qué no las vendes en la calle? Sí. Claro. ¿A dónde te vas a ir? A Montreal. Sí, allá vive un amigo, Ajá. pues, con el que hacía collage justamente. Oh, qué cool. Ajá. ¿Y él siguió haciendo collage? No, él es un tipo muy medio radical. Empezó a hacer collage y era muy bueno. Ajá. Y le dio flojera y dijo, no, yo ya Ya fue de collage. Ya no sé qué haga. Es muy hermético, no tiene redes sociales. Wow, y trabaja con el primer ministro, ¿no? Ahorita Sí. que vaya. No, allá trabaja en una imprenta, pero es un oficio. Como que en Canadá, si estudias un oficio, te lo pagan bien. Es bien pagado. A diferencia de aquí. Sí, Claro, sí, claro. no, aquí estarías en Chabacano. Exacto. Sí. Entonces él como que, pero no sé, de hecho ahorita voy a ir a descubrir qué hace. Ajá. Wow. Sí. Vas a todo un descubrimiento. Sí, ¿no? porque, o sea, es muy talentoso, pero como que no le interesa Ajá. la fama ni nada por el estilo. Ok. Ni vender, o sea, no sé. Ni vender. Voy a ver en qué anda. ¿No? Sí, justamente. A ver si lo convenzo de hacer un collage entre los dos. Eso estaría genial, una colaboración. Sí. Sí, claro. Entonces la idea es esa, ¿no? Llevar serigrafías y ya él me dirá por dónde me puedo poner y Ujú, ujú. ya incluso ya aprendí a pedir limosna en francés. ¿Cómo se pide el mundo? Por charité, s'il vous plaît. Claro, es que tiene que ser el tonito como Sí. lo que es Inspírate. mi monsieur para una crêpe, s'il vous plaît. Cariño, charité. A mí me convence. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Tengo la que verdad. ensayarla, ¿no? No, pero la idea es, pues sí, llevarlas y
no sé, $10. Sí, Igual y salen aparte algunas, ¿no? al final es ese tipo de riesgos que tienes que tomar cuando haces esas Sí. cosas, ¿no? O sea, yo creo que muchos a veces cuando estamos planeando hacer las cosas nos vamos siempre a lo grande y vamos al... No, pero es que hasta que no tenga esto, hasta que en este caso, ¿no? Hasta que no me expongan en una galería, hasta que no hable con un galerista y me diga que está bien, o un curador y que me diga cómo venderlo. Y no, es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Es Sí, hacerlo. Es hacerlo, sí. Claro. Y no pasa nada de que no te compren o te compran. Ajá, Claro. o te compras Y más. si no, por lo menos ya hasta lo puedes regalar y se quedó ya. Lo peor que puede pasar es que hayas llevado a pasear tus tus serigrafías, ¿no? Pero Sí. eso no, pues Exacto. no te quita la experiencia. En Instagram justamente me contactaron hace 2 años una alemana que tiene una galería en Menorca, España. Yo ni sabía que existía Menorca. Me dijo, oye, me encanta tu trabajo y tengo una galería y me Está gustaría cerca de exponer tu Mallorca. trabajo. Entonces las circunstancias permitieron que pudiera yo viajar Ajá. a Menorca. Entonces fue hace 1 año justamente. Y sí, se vendió por allá y la tuvo todo este año. Y ya después y hace poco me escribió de hecho es alguien que se dedica como a hacer trabaja para el cine y en Londres. Me dijo, oye, Wow. estuve aquí en Menorca y compré unas cosas tuyas. qué Ajá. padre. Y me dio así como mucho gusto. Claro. Qué bueno. ¿Pero ¿Tú crees que ha sido más como ese el impacto? O sea, sí, lo que decíamos, ¿no? Hace ratito, sí, pero sí crees que valoran más el trabajo del talento y la creatividad mexicana en otros lados que aquí mismo. A veces sí, a veces pasa. A veces, quizá en México, no sé cuál sea, en las revistas, no sé cuál sea el criterio para pedir una ilustración. También uno tiene que darse a conocer, ¿no? Porque, Claro. entonces uno tiene que empezar como que a mandar correos y decir, oye, Sí, oye, Ya aquí tengo estoy. esto. ¿no? aquí estoy, exactamente. Ahorita es como que un siguiente paso que quiero hacer es pues acercarme quizá a disqueras, por ejemplo. Mm, Ya por ahí hice una portada para unos amigos que se llaman Señor Madrid, ok. pero pues es más de contacto, de conocidos. Sí me pagaron, ¿no? Ajá. Sí. Pero la idea es como ampliarlo, ¿no? Y que Oye, y hablando de eso, se arme ¿a quién te gustaría hacerle la portada en temas de música? música. Ay. Dices, tengo mucha una lista enorme. Sí, hay muchas No venía cosas. preparado. No venía No preparado. venía pero- preparado, Mira, pero... aquí, lista de artistas a quienes les De hecho, en Montreal Sí. hay una disquera que se llama Constellation Records. Ok. Quiero ir a dar una vuelta y decirles, oigan, pues yo hago portadas. Ellos tienen cosas más como experimentales. Mm, Tienen un japonés que se llama Keiji Haino, ok. que vino a México hace como 8 años. Es muy clavado. Un día busquen su foto. Lleva 40 años con el mismo look. Ok. Tiene el cabello lacio, como Daniela Romo, pero así, con canas y siempre trae lentes oscuros. Ok. Muy bizarro. Eso se Es parece guitarrista. como Vallarta, Carlos Vallarta. Es lo que Carlos Vallarta, ¿no? Enséñenselo, mira, este es Sí, súper exacto, sí. verdadero, sí. Bueno, pues... Y por ahí puede ser, pero hay bandas que me gustan como Low, que es de Estados Unidos. Que, pues, no se me ha ocurrido, pero me voy a acercar a las disqueras y Ujú. decirles, Pues pues yo mira, hago collage, tenemos hago aquí una. algo ilustración. Pues, ¿quién quita y pega, no? Sí, claro. Como que he estado ahorita como que en estos años tuve 2 trabajos en este periodo de los últimos 5 años. Y ahorita estoy buscando, pero también estoy viendo que si no hay trabajo, que ya tampoco tengo 25 años, y como que contratan a gente joven. Bueno, más joven. Más joven. Pues ya más bien empezar A generar el tuyo. exacto, ya acercarme más a, no esperar a que se acerquen a mí, sino yo acercarme a, que eso es también como que muy Ujú. importante, ¿no? Claro. Y está cool, ¿no? Porque al final esa solución pues viene de la curva, ¿no? Sí. Dices, a ver, ya estoy yendo por acá, como que me hace falta, yo ir a buscarlo, ¿no? Sí, si ya reuní cierto trabajo, digamos, ya tengo algo que presentar y ya pueden decir, ok, pues tienes un trabajo más o menos, cierta trayectoria, entonces quizá ya de la vista nace el amor, ahí sí aplican. Sí, claro. Igual les gusta algo que está ahí en el sitio, por ejemplo. Y, pues, quita y pega. Pues sí, ojalá que sí. Quizá empezar a hacer también nuevos proyectos. No me hace, el otro día alguien me comentaba, no me acuerdo quién. Sí, alguien que me sigue, alguien que hace collage también, pero es una chica que apenas está acabando la carrera. Y me decía, ¿y no te has metido a...? Creo que es fondeadora. Una de estas. Donadora, ¿no? Ujú. Ajá, Donadora, una sí, de estas. ajá. Fondearte se llama. Esa es la otra. Y dije, no, pero pues igual lo voy a hacer. O está Patreon, que es ahorita Claro. como una plataforma. Kickstarter, ¿no? Está, Incluso. creo que la de Patreon está ahorita creciendo. Ok. Yo veo el camino de muchos creadores muy claro en Patreon, o sea, como que les está yendo muy bien, la gente sí aporta, sí te donan. Creo que tengo que ir por ahí
Y como ya tengo algunos proyectos que ya están listos como para imprimirse, por ejemplo, pues igual intentarlo, ¿no? O sea, mandas como el archivo digital y ya cada Exacto. quien lo puede imprimir en su casa. Exactamente. Mm. Creo que va por ahí. Pues echarle ahí. Sí, sí, Claro. Por Todo va. ahí, Y- por Society. Y en esa línea, por en varios esa lados, misma sí. línea, ¿qué aconsejarías tú ya como un artista más consolidado, justamente para las nuevas generaciones? ¿Qué aconsejarías en este escenario que hemos estado hablando, que es bastante difícil, bastante Sí. complicado poderse abrir? ¿Tú qué consejo les darías? Quizá que tal vez, bueno, en mi caso yo todavía creo que me falta mucho camino por recorrer, pero una es trabajar diario, ¿no? O sea, diario estar haciendo La constancia. lo que te gusta, es ver mucho de lo que se hace en otros lados. Instagram es muy bueno para eso porque así como te siguen, a veces te sigue alguien que hace collage, por ejemplo, y lo sigues, ¿no? Claro, y está muy focalizado, ¿no? Sí. O sea, encuentras cosas muy Sí. similares y afines a... Algunas dices, ay, ese recorte yo también lo he usado, ¿no? Me ha pasado. Y a veces ves cosas y dices, wow, está increíble, ¿no? O sea, me gustaría llegar a hacer algo así. O dices, esa idea la pude haber hecho yo. O sea, tengo los recursos, pero simplemente Sí, la el idea cerebro no- no te dio, ¿no? Entonces, es interesante ver lo que hacen otros. Y lo bueno de Instagram y de ahora, de esta época, es que puedes ver lo que hacen en la India, en China, en el mismo México, en Europa, donde sea, ¿no? Entonces, como que ver mucho. Al final, cuando alguna vez di clases, decía, lo mejor que puedes hacer es leer, ver cine, escuchar música. De empaparte, ¿no? Todo el Aparte, tiempo. porque finalmente tu cerebro, cuando surjan ideas, no es gratuita. espontánea. ¿no? O sea, Ujú, ya sí. tienes ahí un bagaje, ¿no? Ajá. Un La caldero que vas autorreferencia, alimentando. que- Exactamente, sí. Entonces, sí hay un brasileño muy bueno que es ilustrador, se llama Butcher Billy, es de Brasil, y él hace unas mezclas de cultura pop increíbles. Entonces, de repente combina, por ejemplo, ¿qué hizo? Lost Boys, la película de los 90, Ajá. la combinó pero usando a Robert Smith, ¿no? Por ejemplo, de The Cure, o a Morrissey, pero como Hulk. Entonces hace unas combinaciones de música y cómic increíbles. Y aparte, pues, está talentoso. Claro, y ahí se ve pues sus referencias, ¿no? Sí, todo el tiempo sí. está Claro. empapado de Sí. cultura pop. En el caso de los que no sabemos ni dibujar, ni técnicamente no hacer nada, pues el collage se vuelve Una opción. una opción y aprender a hacer cosas nuevas, ¿no? A veces hago algo y digo, ay, pues es que esto ya lo hice, ¿no? Y es difícil a veces la autocrítica también, Claro. de decir, no, pues ¿para qué volver a hacer esto si ya hice algo muy similar? Entonces, a veces lo que hace falta también es tiempo o dedicación, te digo, dedicarle quizá, si puedes, 3-4 horas a crear nada, que es como ejercitar, como un deporte finalmente. Claro. Y que se va haciendo o sea, en tu cabeza se va haciendo un hábito, ¿no? Al final vas teniendo más estructura conforme Exacto. lo vas haciendo, ¿no? Sí, eso te ayuda, por ejemplo, a veces cuando te piden una ilustración, a veces si ya hiciste algo similar, lo puedes reutilizar. Dices, ok, de algo me sirvió haberle dedicado, no sé, 3 horas a este collage porque esto lo puedo reutilizar y hacer. O a lo mejor no me gustó hoy, pero pues ya con los elementos que tiene. O para esta revista puede funcionar. funcionar. ¿no? Sí, Oye, entonces, y ahora que mencionas lo de la crítica, ¿qué tanto te pesa? O sea, ¿qué tanto se te dificulta hacer autocrítica y qué tanto estás como esperando o sí abierto a una crítica? yo estoy muy abierto, sí, mejor de hecho, ¿no? Ahora que hice la pieza para la exposición, pues sí fue como un reto, porque yo le mandé un collage pues, al curador y me dijo, no, pues sí está padre, pero pues como que le falta punch, ¿no? Y él tenía una idea, entonces la platicamos, él tenía una idea y a partir de su idea yo tenía otra similar y ya llegamos a una pieza que ya era tridimensional, ni siquiera era un collage. Entonces dije, pues qué bueno que pude platicar con él y que te lo dicen, ¿no? Lo importante es que alguien ¿Es la primera lo pieza diga. tridimensional que haces? No, he hecho varias cajitas. Cuando expuse en Texcoco usé maniquíes que fui a comprar ahí al centro. Sí, de hecho les dije, véndame todos los ojos. Entonces les quitaron los ojos a los maniquíes. ¡Wow! Pero hubo un maniquí que se quedó haz de cuenta, era mujer, Ajá. femenino, y de aquí para abajo y de esta parte se la quitaron. Se veía increíble, entonces le dije, no, pues también me llevo el maniquí. Y le puse un nido con un ojo, entonces. Oh, ¡Wow! A veces de la nada improvisas, ¿no? claro.
Pero sí me gusta hacer, como que tengo que dar ese paso para hacer más obra tridimensional y a veces el asunto es hacerlo, ¿no? Como dicen, hacerlo. A veces tienes una idea, pero si no la haces, se va a quedar en idea. Claro. Entonces, y a veces, aunque te cueste, ¿no? Sabes que te va a costar dinero. Claro. Pero como estos, ¿no? Los maniquíes, pues le metí una lana. Y ni siquiera los puse a la venta, hasta los tiré a la basura. ¿En serio? ¡Wow! Se me obligaron. Es, Eso lo veré quería con- llevar a San Miguel. la falta de espacio. Sí, guardé un par de cabezas que ahí tengo. Escondido. Pero sí, finalmente es hacerlo. A veces la idea puede ser descabellada, pero tú cuando ves una instalación, por ejemplo, dices, o sea, quizá la idea no sea tan compleja, pero el hecho era hacerla. Claro. Sí. O sea, un piano colgado, pues, pero a ver, ahí está el asunto, ¿no? Sí, no, y argumentalo, ¿no? O justifica. Claro, para que el museo o la galería diga, ok, ahí van los 100,000 pesos que necesitas para colgar el piano, ¿no? Claro. Porque tu concepto... ¿Qué opinas Entendemos, justamente del arte contemporáneo? O sea, de esa parte en la que Sí, hay muchas obras que... Hay mucha tomadura de pelo, obviamente. Tú mismo lo ves. A veces siento que la mayoría de la gente no está educada visualmente, entonces la gente se sorprende muy fácil, ¿no? Decía Jorge Ayala Blanco, el crítico de cine, ¿no? De las películas, había películas a pantalla pendejos, ¿no? Creo que con el arte es todavía más Claro. evidente, ¿no? Sí. Entonces la gente cree que porque está en una galería o está en un museo tiene Ya. un valor per Claro. se, pero no. ¿no? O por la publicitación, ¿no? Claro. Que es lo que vemos ahora, bueno, en Sí. esta temporada, con las exposiciones del Jumex, de Jeff Koons y Duchamp, Exacto, etc. ya pobre Duchamp, ya. Ya. Ya déjenla me en lo paz. Ya me lo orinaron. Pero bueno, sí, ni siquiera he ido. Pero No, No, no. termina mañana, entonces creo que... ¿Ah, sí? Sí, nos lo perderemos los que no... ya alguna vez vi el único. Afortunadamente. Afortunadamente. Sí, pero Bueno, Jumex, por ejemplo, que invierte mucho, creo que en arte En arte contemporáneo. contemporáneo. Pero seguramente tienen compra. su selección, ¿no? Aparte Es de buena, eso. ¿no? También hay quien compra a destajo, ¿no? Como Sumaya. Como Sumaya, pero ellos se ve que no tienen criterio. Sí. O sea, Sí, sí, sí. a diferencia de Jumex. Sí. Entonces, ¿qué estábamos hablando? No, Justo que desde ¿Cómo la- es esta? Ah, sí, alguna vez entrevisté cuando estaba todavía en la revista, a Joan Fontcuberta, ¿sí lo ubican? No. Es un fotógrafo español. Él tuvo una exposición en el Chopo hace unos años. Ok. Y él lo que hizo hace como 30 años, con un fotógrafo, inventaron un personaje que era una especie de naturalista. Entonces lo que ellos mandaron a hacer fueron piezas, animales que no existían, haz de cuenta un cisne con cabeza de chango. Ok. Lo mandaron a hacer con taxidermistas. Y lo que hicieron fue colocar las piezas en hábitats. Por decirte algo, fueron al bosque, lo plantaron y editaron un libro del doctor, no me acuerdo, inventaron un nombre de este naturalista y lo publicaron como si eso hubiera sido real. Wow. Se me hizo increíble. Suena muy Y años después supe que venía a México y pedí una entrevista y justamente le platicaba le pregunté esa misma pregunta que me hiciste, se la hice a él. Y me decía, creo que si de entrada ves la pieza y no te impacta, no funciona, ¿no? O sea, no te tienen que explicar el concepto. Claro. Si la pieza requiere que te echen todo un choro, no sirve. O sea, tiene que haber primero un impacto visual. Aunque sea arte que te contemporáneo. llame, ¿no? O sea, si ves el ladrillo ahí, dices, qué mamada. No, lo que ha pasado en No necesitas que te lo explique. Sí, no, como este... Ya, yo, o sea, yo lo pongo mucho de ejemplo porque neta me sorprende mucho. Guillermo Prieto, que es un artista cubano, el de la cera sobre cáscara de plátano, Ay. el vaso medio lleno, medio vacío. Y dices, o sea, al final ves la obra, no es impactante, te la tiene que explicar y aún explicada no tiene No tiene sentido, sentido. Claro. ¿no? Y aún así vende obras y... Pero alguien se la compró, ¿no? Ah, pero ya alguien las compra. Porque es un asunto también de saber vender. Claro. Sí. ¿Quién compra? En lo personal, a mí Gabriel Orozco, por ejemplo, no me atrae. Por ejemplo. Mira, justo damos esa pregunta, era la siguiente. Quizá Jan Hendricks sí, o Jan Hendricks es... hay otros artistas que sí me Bueno, Gabriel sí. Orozco, sus inicios creo que es bueno, Sí, pero ya los después últimos, como que sí. El Oroxo muy padre. Sí, dices, no, pues gracias. sí, ya, exacto. Sí, gracias. Sí. Pero en lo personal la calavera de Orozco me gusta mucho. Sí, o sea, tiene piezas muy buenas, pero creo que ya... Sí. Sobre Quizá todo que por se quedó en piezas contadas, ¿no? Sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque al final ya muchas de sus nuevas obras se tienen que explicar. O ahorita Con me las vino a la tienes que mente leer. en inglés,
Damien Hirst. Damien Hirst, que yo solía ser fan de él, pero después ya también como que se vuelven divas. Su discurso está muy cool, a mí me gusta mucho el Sí, discurso. pero de se Damien vuelven Hirst, divas. Sí, se vuelven divas, pero sí lo que hacía con sus piezas, el tiburón. El tiburón y las vacas. Las también, vacas. Sí, están muy padres. Sí, la verdad es que sí era fan. De hecho, hasta tiene una tienda en Londres. O sea, ya. Ay, no fui. Tiene una tienda en Londres, donde literal, o ¿En sea, serio? sí, claro. O Claro. sea, vende sus productos. Digo, lo que uno sí puede pagar, porque no voy a pagar una obra de 170 millones de dólares. Sí. Un taco de barbacoa cubierto de oro. Ese sería de Orozco, un taco de barbacoa. Y en lugar de salsa le llamas. Sí. Pero también hay que hacerlo. A veces dices, se te ocurre algo que dices, ay, no, es una mamada. Luego vas a un museo y, ay, mira. Tantas veces que lo pensé. O sea, creo que si tú estás consciente también de que a veces es nada más, puede ser hasta un guiño, ¿no? A ver, Ajá. a ver cómo va a reaccionar la gente. La gente. Sí, claro. Sí, hasta una pequeña prueba, ¿no? De a ver qué pasa si hago algo tan Sí. soez, tan básico, y que cómo lo va a ver la gente, ¿no? Hay Algo cosas pues, más. prueba. Sí. Hay una artista mexicana, creo que es de Sinaloa, no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? ¿La de Semefo? Ajá, la de Semefo. Ah, yo era fan de Soy fan. Semefo. Y ella hizo algo en la Bienal de Venecia, que era lo de las... Sí, fue ¿de qué más podemos hablar? Fue una pieza que Secretaría de Relaciones Exteriores dijo yo no voy a apoyar. Fue en el sexenio de Calderón, en el Ajá, 2009. Sí, fue en 2009. Y fue la Bienal de Venecia. Exacto. Dijeron solo va la UNAM, solo va, creo que solo fue respaldada por la UNAM. Y es esta Teresa Margolles. Ella. Y sí, su obra fue súper, Sí. súper complicada porque todo el tema era de narcotráfico Sí. y toda la instalación iba con temas, tenía cocaína, no, sangre de los muertos. Sangre o incluso creo que olor. Sí, sí. Entonces fue sí era algo choqueante, súper. que tiene mucho que ver con la realidad Claro. Sí, Claro. sí, mexicana y una propuesta así como sí, agresiva, si quieres, importante. pero también estética, ¿no? Sí, y al final así tiene que ser el arte, ¿no? A veces tiene que Sí, ser muy agresivo, tiene muy que ser agresivo. impactante. Entonces, sí, esa, por ejemplo, ella sí. Mira, Yo hablamos era de- fan de Semefo en los 90, ¿no? Ajá. Que tenían su instalación tenían creo que, yo nada más compré el librito, pero era un carrusel con caballos muertos. O sea, literal eran disecados. Ajá, O sea, a mí me atrae mucho también la taxidermia, entonces a veces tengo piezas. Tenía un caballo saliendo de un cajón, pero me lo tiraron. Pues, yo creo que la artista también tendría que actualizarse constantemente en cuanto a qué es lo que quiere transmitir y sobre todo sobre esta utilidad del arte en Sí. generar una necesidad o reflejar la necesidad de la sociedad en sí, ¿no? O sea, Sí. también creo que el artista también tiene que tener ese trabajo como de actualización constante, ¿no? En Sí, cuanto al escenario social que hay. claro, y sobre todo alrededor. ahora que es más complejo porque te va a ver o leer o escuchar a alguien que está, puede ser en México, puede ser en Inglaterra, ¿no? Por decirte algo. Y quizá alguien en Europa no esté tan consciente de lo que pasa en México. Claro. Entonces también depende del tipo de mensaje que quieras dar. A veces no lleva un mensaje per se, sino una idea poética, ¿no? Y en mi caso, a mí lo que me interesa es que la gente te inspire a hacer algo, ¿no? Ok, yo también puedo hacer eso, pues yo también voy a escribir o también voy a ponerme a recortar y hacer un collage porque lo puedo hacer, ¿no? O sea, como que siento que toda la gente tenemos algo que comunicar. Entonces, mi idea es un poco, pues, agarra unas tijeras o un lápiz o lo que sea, todos somos, como decían los surrealistas, nosotros no tenemos talento, ¿no? Sí tenían. Sí, tenían una. Algo medio mamones, pero es un poco la idea, ¿no? Sí, claro. Lo que decía un poeta, la poesía debe ser hecha por todos, ¿no? Entonces, pues, ahí están las palabras, ¿no? Los mismos sueños a veces dices, wow. Sí, o sea, pues tú decías, por eso funciona muy bien el surrealismo, porque los sueños a veces son cosas tanto estéticas como narrativamente a veces de ahí complejas sale, y muy extrañas. Sí, a veces he hecho collage para ilustrar un sueño que tuve, ¿no? Pues soñé esto y salió este collage, ¿no? De hecho, de ahí salía un collage que después reutilicé para Moi, que era ¿cómo era el sueño? Iba yo en la calle y era un globo aerostático lleno de bocinas y la voz era de Quentin Tarantino. No me acuerdo qué estaba vendiendo. Entonces hice el collage Ajá. y después
resulta que para MOA necesitaban un tema sobre escuchar. Ajá. Y dije, ay, abuelo. Entonces usé ese collage y la verdad sí me gustó, quedó padre. Ajá. Fue lo más fiel posible al sueño. Entonces fue un reto ilustrar ese sueño. Y al final pues quedó publicado. ¿Sí? Claro. Tu sueño se quedó ahí. Sí, luego sueñas cosas que dices, no, esto está muy difícil. Sobre todo si son sueños porno. Sí, me imagino que eso ya no está tan fácil. Ya El otro día tuve uno, pero Y no, me lo voy a llevar a la tumba. No tenía suficientes revistas Playboy para poder hacer. No había tanto. Sí, lo voy a llevar a la tumba. Playboy y, ay, no sé, las revistas de hombres. Es un buen punto. Ahora está el tema también de el Me Too y la objetivización de la mujer. Sí, claro. Y a veces se malinterpretan los mensajes, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. En mi caso, pues, si yo uso un collage y hago un collage de una mujer desnuda, por decirte algo, pues es porque me gustan las mujeres desnudas, ¿no? Claro. Ajá. No porque, o sea, sí son un objeto sexual, pero tu hombre también es un objeto sexual para una mujer. Claro. Entonces hay ahorita un puritanismo por ahí que Sí, o sea, tú es complicado. Desde tu perspectiva de artista, ¿cómo ves, o sea, justo lidiar con que estamos en una sociedad en la que ahora todo puede llegar a molestar, todo puede ser delicado, Pues, todo lo tratamos como de... te tiene que valer un poco, sí. Y por un lado es bueno. Alguna vez leí una anécdota, decía André Breton que iba a casa de Buñuel, ¿no? Iba platicando con Ionesco, que era un autor, y decía, ay, ¿sabe qué? Estoy triste porque el escándalo ya no existe, decía Breton, ¿no? Como que sentía que ya era muy difícil escandalizar, ¿no? Pero no, creo que ahora estamos en una nueva fase de esta especie de puritanismo. Sí, ahora al Ya revés. todo ofende, ¿no? Entonces, Claro. pues, por un lado está padre. O Porque sea, todo es escandaloso. el chiste es ofender. Ahora todo puede ser disruptivo, ¿no? Sí, en la revista llegamos a publicar cosas que sí ofendían. Claro. De repente sí te escribían, oye, ¿qué onda? Tranquilos. Sí. Pero es bueno también, porque la gente, choquear a la gente también Pues es bueno a veces tener reacciones, importante, ¿no? Provocar una reacción, exacto, ¿no? Pues sí. Y es muy distinto a ofender, ¿no? O sea, Claro. Y eso abre espacios, ¿no? Si no fuera eso, yo creo que seguiríamos en los 60s con este Claro. puritanismo y, Sí, ¿no? O sí, sea, ¿no? yo creo que el hablar de esa manera abre espacios, ¿no? sí. Si no puedes quedarte pensando en ¿y qué van a decir? ¿Que Claro. les gustará o no les gustará? Sí, claro. En mi caso, en la escuela teníamos un espacio en la escuela. Y el director de carrera acabó renunciando porque cada rato lo mandaba a llamar el rector. Porque si hacíamos cosas transgresoras, sí, nos pasamos de cansa. Todo mi amigo, yo, el que voy a visitar. ¿Cuál fue así la experiencia más? Bueno, hicimos un cortometraje. Ajá. Y el cortometraje, de hecho, era sin querer queriendo, era feminista, ¿no? Era una chava que estaba cansada de los hombres. Decía, no, ya, al diablo los hombres, ¿no? Entonces, un día estaba en su cama durmiendo, y de repente se le subieron hormigas y la copularon. Entonces ella se despierta y, ay, ¿qué onda? Entonces va al baño para ver qué tiene, y empieza a depilarse para ver qué tiene. En primer plano la está viendo un caracol. Y aparte fue un gran actor el caracol, porque iba así yo fui el director de fotografía y mi amigo y yo escribimos Tú el tratando guión. de dirigir al Sí, caracol. el caracol así, Qué bien lo hace el caracol. en la primera toma. Fueron creo 2 tomas. Wow. Y ya la chava se depila y hay un close-up a su vagina y saliendo un ojo. Wow. Pero eso se iba a presentar en el auditorio del TEC. ¡Oh, no! Familias y en una pantalla gigante, ¿no? No. Entonces no lo querían presentar. Y los otros equipos de la escuela, de la materia, dijeron, no, nos apoyaron, dijeron, no, se tiene que presentar, bla, bla. Qué cool. Y ya finalmente dijeron, bueno, va a ser el último y vamos a decir si se quieren salir. O sea, pero aparte era todo, o sea, era todo tema, era el TEC, en el auditorio del TEC. Sí, Que que el por TEC sí era- es más fresa. Pues ¿no? es complicado, Ajá. ¿no? ¿Sabes ¿Y qué que- pasó? Y sí, les gustó mucho y fuimos como el Dream Team porque mandamos a hacer nuestro cartel. Órale. Y el Ya. cortometraje quedó bien. Literalmente usamos hormigas, o sea, el caracol. Y el discurso, Actores reales. Actores y reales. la voz en off de la chava Solo pues, el era primer como actor. duro y contra ellos. Ok. Entonces sí, era como, pues sí, era sin querer queriendo, era... Feminista.
feminista. feminista. Muy ad hoc a la época. Y pues sí, fue una buena experiencia. O sea, qué cool, suena una gran experiencia. Sí. Pero sí, entonces finalmente tienes que hacerlo, ¿no? O sea, volviendo otra vez a Bretón, querida imaginación, lo que me gusta es que no perdonas. O sea, si lo imaginaste, pues no te lo... Porque aparte Exacto. pasa eso, no te lo censures. Tienes que pedir, como ahora que dices, perderle miedo a ti mismo, ¿no? A lo que puedas soñar. Incluso a veces sueñas algo y dices, ay, cabrón. Sí, o piensas algo, ¿no? O Que piensas dices, algo y dices, bueno, no te limites, ¿no? Claro. Y más ahora, ¿no? Que está el asunto del transgénero y lo queer, y si eres Sí, hay hombre, si eres muchísimos mujer, discursos. masculino, femenino. Pues no importa. A veces muchos pensaban, se me han acercado personas en Instagram que piensan que soy mujer. Como Tintorera es femenino, Claro. Sí. y mis collages no necesariamente son masculinos, ¿no? Yo siento que la imaginación no tiene sexo, ¿no? Entonces, Claro. eso me gusta, ¿no? Que no sepan si soy hombre. Está padre, ¿no? A lo La mejor polémica. Pero soy hombre heterosexual, por si ocupan. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista, pero de verdad No, al contrario, estamos gracias. súper contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Placer. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan en Instagram? En Instagram es Tintorera, la segunda T es doble. ¿Verdad? En Facebook. Twitter también es la segunda Ok. T doble. Y en Facebook Tintorera. Perfecto. Va. Y sitio es Collage Art Así es. by Tintorera. Y .com. vas a estar ahí. ¿Tienes algún proyecto en puerta que quieras platicarnos o que más bien quieras decirnos si va a estar? Por ahora sí va a haber se llama Camino la tienda, Ok. en la Condesa. Ok. Y el 12 de octubre se va a presentar la revista Pausa. Ah, Y va a haber venta de arte de varios colaboradores de la revista. ok. Pues está genial. Pues ya saben, amigos, Sí, exacto. a dónde ir. ¿A dónde sí. ir y con quién ir? Y pues si necesitan algo, pues obviamente. Pues, No, pues. Sí, se me acerquen. seguramente vamos a... Sí, a buscarte. a ¿no? buscar algo, sí. Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias, Ulrich. Gracias, Omar. salud. Y bueno, salud. Salud. Exacto. Ay, qué cerveza. El último. El último trago.